La primera objeción que estamos viendo, recuerden que este es el caso de un hombre que era antes un siervo del Señor, se desilusionó debido a lo que él vio y dejó de servir y se convirtió en un ateo. Ese hombre se llama Templeton, que era un evangelista de renombre, y lo que le llevó a él a tomar esa decisión, lo que le desilusionó mucho es que no pudo contestar esta pregunta a su satisfacción. Inclusive la imagen que le llevó a hacerse esta pregunta específica fue una imagen que apareció en una revista en África. Hubo un hambre en uno de los países del norte de África y estaba una mamá con su hijito muerto en sus brazos. Entonces, ¿cómo puede un Dios bueno permitir esto? ¿No pudiera haber mandado un poquito de lluvia por la escasez de lluvia que había? Todo eso le llevó a esto. Entonces, la primera y más grande objeción para contestar en cuestión al caso de la fe es esta. Si hay un Dios amoroso, ¿por qué en este mundo hay tanto sufrimiento y tanta maldad? Ahora, estamos empezando nosotros unos pasos arriba de donde debemos empezar, pero porque estamos hablando de Dios. Muchas personas no creen en Dios. Entonces, no estamos hablando de una persona que no cree en Dios, porque la persona que no cree en Dios tiene cierta perspectiva y cuando alguien le explica que hay un Dios bueno, ¿qué es lo que va a hacer? Va a comparar lo que le estás diciendo con la circunstancia y su contexto. Entonces, si él está en un contexto sin Dios, nada más viendo sufrimiento, y tú le hablas de un Dios de amor y un Dios soberano y un Dios que está en control de todo, eso va a causar un cortocircuito en la persona, porque no lo está viendo a través de la perspectiva de la fe, en donde le damos a una persona el beneficio de la duda, sino lo está viendo en la perspectiva de, me están diciendo que hay un Dios de amor y un Dios que está en control de todo, pero lo que yo veo alrededor de mí no respalda lo que tú me estás diciendo. Entonces, por eso esta objeción es tan fuerte. Si hay un Dios amoroso, ¿por qué en este mundo hay tanta maldad y sufrimiento? Ahora, esta objeción no es nueva. Aquí hay un filósofo. ¿Alguien está estudiando filosofía? ¿Alguien estaba estudiando alguna materia? Porque alguien dijo de algún libro la semana pasada. ¿Fuiste tú? Fue Luis. Sí, por la materia, el libro que me dijo, este está estudiando alguna materia porque ese libro yo nunca lo había leído. Entonces, este es un famoso filósofo griego. Estamos hablando de 2300 años atrás. Y hace la misma pregunta, pero la hace con un análisis tipo lógico, una secuencia lógica, al estar viéndolo no a través de una perspectiva bíblica, sino a través del concepto si hay un Dios o no. Y dice, pregunta, ¿Dios está dispuesto a prevenir la maldad, pero no puede? Entonces, ¿cuál es la conclusión lógica? Si Dios quiere parar la maldad y Dios quiere parar, quiere parar el sufrimiento y no lo hace, ¿qué significa por lógica, como consecuencia? Que Dios no es poderoso, que Dios no tiene el control. Si yo te prometo algo con buenas intenciones y todo y no lo logro, significa que no estuve yo a la altura de la promesa que hice. Entonces aquí Epicuro está preguntando si Dios quiere pararlo y no puede, es omnipotente. Y va a la segunda parte. Si puede y no está dispuesto a prevenir la maldad, aunque podría hacerlo, entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué implicación es? Bueno, si Dios sí puede y no lo hace, entonces es malvado o perverso, porque no viene a ayudar a la persona. ¿Está dispuesto a prevenirla y además puede hacerlo? Si es así, entonces ¿por qué hay tanta maldad y sufrimiento en el mundo? Y entonces cínicamente hace una conclusión. ¿No será que no está dispuesto a prevenirla ni tampoco puede hacerlo? Entonces, ¿por qué necesitamos Dios? Eso fue Epicuro, el filósofo. Ahora, déjame ir a un filósofo teólogo moderno. Ya este es de este siglo, que fue el arzobispo de Canterbury en Inglaterra. Es una posición eclesiástica de mucha importancia en la iglesia anglicana de Inglaterra. Este es el arzobispo John Stott. Hace unos pocos años falleció, pero sus escritos son muy buenos y hablan mucho de este tipo de tema. Si pueden leer uno de sus libros, van a estar encantados con él.
Ahora, ¿qué dijo él? A ver, Pablo, si me puedes leer para que yo descanse la voz. Sin duda, el factor del sufrimiento constituye el mayor desafío a la fe cristiana y ha estado en cada generación. Su distribución y proporción parece ser fortuito por completo y por lo tanto injusto. Los espíritus sensibles preguntan si es posible reconciliarse con el amor y la justicia de Dios. Okay. Vamos nada más a la parte que está subrayada. ¿Qué es lo que dice ahí? El mayor desafío. Ahora, los que estamos aquí estamos viendo toda esta pregunta y objeciones a través de un filtro. Es un filtro de la comunidad de fe. Entonces, eso nos da una ventaja y una perspectiva muy diferente a una persona como Epicuro, el filósofo. Este es un teólogo y ese teólogo está admitiendo que para nosotros, para él como teólogo, apologista, y para nosotros como creyentes, ante la maldad y el sufrimiento que hay en el mundo, tomando en cuenta que las personas no están viendo ese mundo y su contexto a través de un filtro de la comunidad de fe, esa es la mayor objeción. Por lo tanto, para poder hablarle a una persona acerca de Dios en medio de sufrimiento y maldad es sumamente difícil, no imposible, pero sumamente difícil. Bien. ¿Qué te trae a la mente esta imagen? Alguien dijo pobrecito. Esto fue un ataque terrorista. ¿Qué maldad hizo ese niño? ¿Es inocente? ¿Sí o no? ¿Qué reacción en tu corazón sale cuando ves algo así? Impotente, ¿ok? ¿Qué más? Enojo. Yo diría para mí, rabia. Piensa en tu hijo así. ¿Cómo reaccionarías? Primero, depresión, tristeza y todo, pero si te pusieron adelante la persona culpable de esto, rabia, coraje, venganza. Es así. Y creo que es una reacción natural ante el sufrimiento inexplicable. Especialmente el sufrimiento inexplicable. Cuando nosotros vemos a una persona de 98 años de edad que se duerme en su silla y para el corazón, realmente, aunque hay tristeza y todo, decimos, ya era tiempo que podría descansar de su sufrimiento. Pero cuando vemos la imagen de un inocente, de que sería un año de vida, que murió por la violencia y la maldad de otra persona, es cuando se nos llena de rabia. Esto es injusto, no es correcto, no tuvo el potencial o la oportunidad de este niño de vivir. Y sus padres están sufriendo, los padres que le amaban, sin ninguna culpa. O sea, eso es lo que pasa. Ahora, ponte en el contexto de una persona que pasa eso y no es parte de la comunidad de la fe, y uno se acerca a esa persona y le dice, Dios te ama. ¿Va a entenderlo? ¿Cómo lo va a entender si su única experiencia en ese momento es esto? Su corazón está lleno de ira, lleno de tristeza, lleno de emociones que no le permiten escuchar esa voz primero. Y entonces cuando uno empieza a hablar en ese contexto acerca de que Dios es amor y Dios está en control de todo, lo primero que va a venir es la objeción. Si Dios es todo amor y si Dios está en control, ¿por qué permitió esto en la vida de mi hijo? ¿No pudiera haber parado el terrorista? ¿No pudiera haber hecho algo? ¿No hubiera podido proteger a mi hijo poniéndole detrás de una pared o algo así? Y ese bombero, esta foto es famosa, dio la gira al mundo de un inocente ahí. La otra foto que no quise mostrarle ahorita, porque creo que es muy violenta, es lo que apenas hicieron los terroristas o los islámicos fanáticos extremistas allá en ¿cómo se llama ese país ahora? Ya no me acuerdo cómo se llama, pero es el país que ha surgido entre Siria e Irak. Y están decapitando personas, están decapitando a niños. O sea, eso no ha salido todavía las fotos, pero pastores de Irak nos están mandando cartas urgentes para que oremos por ellos, porque han entrado en aldeas y han decapitado a los niños en frente de sus papás. Estoy hablando de niños. Y otra cosa muy cruel es el sistema de decapitar. Ustedes conocen la Revolución Francesa, ¿no? ¿Cuál fue el instrumento de muerte famoso de la Revolución Francesa?
guillotine. ¿Qué era ese instrumento? Un instrumento de muerte. Pero era una muerte en un sentido misericordiosa porque caía el cuchillo muy pesado, ¡pum! Y en un momento muy limpio cortaba la cabeza. Ahora, es una muerte horrible, pero a lo menos lo hacían muy rápido. Estos hombres están usando una navaja, un cuchillo de este tamaño. Ahora, ¿qué tienen que hacer con un cuchillo de este tamaño? Ir cortando mientras la persona está viva enfrente de ellos. Entonces, esas imágenes no se pueden mostrar de los niños ahí. Cuando yo vi eso, que dentro de mí, dije, Señor, si me pusieras a esa persona enfrente de mí, le doy un tiro. Y dentro de mí, uy, pero soy pastor, ¿por qué reaccionan así? Por la injusticia, la impunidad, son bárbaros. O sea, toda la rabia salió de mí en ese momento. ¿Qué harías tú? Bueno, si este fuera un niño decapitado y pusieran la persona enfrente de ti y tuvieras la oportunidad de hacer algo ahí. Dios me guarde que tuviera yo el amor de Cristo y pudiera perdonarle ahí, pero no sé cómo reaccionaría ante eso. Bueno, entonces cuando esas cosas pasan, empezamos hablando de Dios. Punto y aparte. Cuando no hay respuesta, quitamos los puntos y ponemos interrogatoria. ¿Dónde está Dios? Y cuando a esa pregunta no hay respuesta, ahora vienen puntos de exclamación. ¡Dios! De enojo y de rabia. Ese es el proceso. Por eso esta pregunta es tan importante para que podamos nosotros estudiarla y contestarla a lo máximo que se pueda dentro de un contexto de la comunidad de la fe. Otra vez, si Dios es tan amoroso, ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? Recuerden, yo no voy a terminarlo hoy, les voy a dejar con una duda. En medio de todo van a estar, ay, el pastor no lo contestó todo. No, porque se va a contestar más la próxima semana. Ok. Bueno, para empezar a contestar esta objeción hay que comprender ciertas cosas. Primero, el sufrimiento. ¿Por qué causa esa reacción? Ok, ¿alguien me puede leer esto, por favor? Si solo los villanos tuvieran las columnas fracturadas o cáncer, si nada más que a los tramposos y delincuentes les diera la enfermedad de Parkinson, veríamos una justicia celestial en el universo. Sin pensar en un Dios personal, si solamente le pasara lo malo a los malos, no habría mucha queja de nuestra parte. Inclusive diríamos, es justo. O sea, que el que está decapitando ahí, que le quiten su cabeza, eso es justo. El que está robando a las personas que lo maten, eso es justo. El que esté vendiendo droga, eso es justo. El que es malo y le toca una enfermedad horrible para que sufre, que ha hecho otros, eso es justo. Pero cuando le toca a personas no malas, personas inocentes, ¿qué está pasando aquí? Es el resto de la juventud, ¿no? Están haciendo una dinámica los más chiquitos ahí. No sé si son universitarios o prepa, pero los tienen todos cegados. Ok. Bien, aquí hay unas verdades universales en relación a eso. Una, los inocentes sufren igualmente que los culpables. ¿Es cierto o no? En su experiencia, ¿han visto eso? Que inocentes sufren igual que los culpables. O sea, hay inocentes que no han hecho nada malo, que sufren horribles cosas igual que personas que son culpables. Tanto de diferentes edades como de sexo. ¿Han visto esto? Los buenos sufren lo que los malos sufren. A veces no hay diferencia. Pasa, sí pasa o no pasa. ¿Okay? Ok, ahora para ustedes, los jóvenes sufren igual que los viejitos. No las mismas cosas, pero hay jóvenes que han padecido enfermedades que son de viejitos. Sí. Hay jóvenes que se han muerto de infartos. Okay. Y se cortó su vida muy... ¿Por qué? Okay. Ahora, peor que esto, y estas son realidades, que los inocentes sufren igual que los culpables, buenos sufren al lado, las mismas cosas les suceden. Peor es esto. Los inocentes sufren y no los culpables. Eso sí, llena de rabia. Si el otro es malo, este es peor. O los buenos sufren y no los malos. Si quieren leer un salmo acerca de eso, leen el Salmo 37. Trata todo este tema, de que vemos a los malos prosperar y nosotros no. Y por último, los jóvenes sufren y no los ancianos. Este es el tipo de sufrimiento del cual estamos hablando. Sufrimiento inexplicable. Existe. Y cuando toca al inocente, cuando toca al bueno,
inexplicablemente, o cuando toca al joven, inexplicablemente es cuando surge esta duda. Bueno, una encuesta profesional preguntó, si pudiéramos hacerle a Dios una sola pregunta, ¿cuál sería esa pregunta? A ver, ¿qué se imaginan ustedes? Bueno, hablando del tema que estamos hablando, ¿cuál sería la pregunta? Ay, no todos hablan al mismo tiempo. ¿Por qué? De los que contestaron que sí le harían una pregunta a Dios, porque no todos querían hacerle, 17%, o sea, el mayor porcentaje, le dieron el peso a la pregunta, Dios, ¿por qué hay dolor y sufrimiento en el mundo? Si tú eres bueno y tienes el control de todo. O sea, es una duda, es una pregunta que muchos tienen en su corazón, verdaderos creyentes, como también personas a las cuales le hablan de Dios y entonces hacen esta pregunta. ¿Cómo que hay un Dios? Si lo que estoy viendo alrededor de mí no es esto. Por eso concluyó un ateo lo siguiente. A ver, ahora sí, ¿alguien más lo lea? ¿Cualquier persona? Ándale, él es Dante. ¿Qué más que un demonio destruyó un bebé y casi mata a su madre con agonía cuando lo único que se necesitaba era lluvia? Después comencé considerando las plagas que pasaban a través de partes del planeta, matando indiscriminadamente, y comprendí con la claridad de un cristal que no es posible para una persona inteligente creer que hay una deidad que ama. Ok, esta es la conclusión de un ateo, viendo las circunstancias ahí y contrastándolo con el hecho de que algunos dicen que hay un Dios y un Dios que ama y que está en control. Su conclusión es, una persona inteligente no puede creer que hay un Dios que ama si realmente ve el mundo que está a su alrededor. Difícil, ¿eh? Como dije, esta es la más difícil de todas las objeciones a la fe. Bueno, hay otra manera de ver esta primera objeción. David Hume, ese no es un nombre probablemente para ustedes conocido, porque es de unos 3 siglos atrás, pero fue de esa cadre de filósofos europeos que todavía se estudian en las universidades después de los clásicos que son los griegos. Todavía. Bueno, él es conocido como un verdadero escéptico y empirista, que eso es que necesito algo sólido para poder comprobar lo que me estás diciendo. Pero dijo algo muy, muy razonable. Al menos es apenas posible que Dios exista. O sea, fue honesto, porque un ateo no puede comprobar en esta forma, no puede comprobar que no hay un Dios. O sea, tiene que admitir a lo menos que hay una posibilidad porque no puede comprobarlo. Entonces, hasta lo menos los ateos honestos, bueno, es posible que Dios exista, pero yo no creo que Dios existe. ¿Okay? Entonces, en el libro hay una interesante ilustración que viene ahí en el libro que la van a poder leer más grande, que habla del oso, una trampa, un cazador y Dios, para tratar de ilustrar un poquito el concepto de sufrimiento. Primero hay que hacer una comparación. La comparación es cómo es Dios en comparación al hombre. ¿Dios está arriba o Dios está abajo? En nivel intelectual, en nivel de capacidad. ¿Está arriba o está abajo? Ok, ustedes que conocen un poquito la Biblia, ¿se acuerdan que las Escrituras declaran que nadie puede entender los pensamientos de Dios? ¿Okay? Porque es un ser eterno, que no tiene principio ni fin, que de acuerdo a las Escrituras es omnipotente y todos los demás ovnis que hay en las Escrituras. Entonces, ¿cómo es posible para un ser humano con una mente limitada, una vida terrenal, comprender eso? Sería, no, inclusive no sería, pero una comparación sería el hombre prehistórico de esos que salen así en la cadena de la evolución, que andaban aquí cargando a la mujer por sus cabellos y todo, tratar de colocarlo ahora en el siglo XXI y tratar de entender su contexto. ¿Estaría? Loco, no tiene ningún punto de referencia para poder comprender. Y esa comparación no es nada a comparar divinidad con ser humano. Ahora, aquí lo que está tratando de hacer en el artículo es comparar el ser humano con un oso, ya no de la fuerza física, pero la fuerza intelectual, la fuerza de entender. ¿Puede entender un oso igual que el hombre? No.
Hay instintos de preservación, hay instintos de hambre, hay instintos de defensa, todo eso que está dentro de su genética, pero ¿puede un oso operar aquí la computadora? No. Ok, entonces se hizo esta ilustración. Un oso cae en una trampa. Eso es un hoyo que tiene una trampa de esas que hacen clic. Ok, ahí viene. Ok, entonces el oso, ¿qué está percibiendo ahí? Peligro. Okay. ¿Qué está percibiendo? ¿Qué más? Si a ti te ponen una trampa y está en tu pie, ¿qué estás percibiendo? Dolor, obviamente, dolor. ¿Okay? Miedo. Todas esas emociones sí las tienen los animales. Sí las tienen. Entonces de repente pasa un ser humano por ahí que es cazador, pero que no le gustan las trampas. A algunos no les gusta ese tipo de cazar a los animales. Y ve al pobre oso que está sufriendo en el hoyo, que está con la pierna en la trampa, y dice dentro de sí, ¿cómo puede este animalito estar sufriendo tanto? Me voy a bajar y lo voy a librar. O sea, vamos a suponer que no es tonto, que es una persona valiente y que sí sabe manejar las cosas bien. Entonces se acerca al oso dentro de la trampa. Okay. El oso, que está percibiendo, como habíamos dicho en este caso, dolor, miedo y violencia, ¿no? El que me hizo esto, me lo voy a agarrar. Y entonces el hombre que quiere, ¿qué? Rescatarle y ayudarle, toma un paso hacia él. ¿Qué entiende el oso? Que lo va a atacar. Entonces, ¿cómo reacciona el oso? Entonces, el hombre se acerca más. ¿Qué pasa con el oso? Su nivel de hostilidad sube, los pelos suben, se pone más agresivo todavía. Pero el hombre que está tratando de rescatarle sabe que para poder rescatarle de su dolor, tiene que mover el oso hacia un poquito más de dolor. Porque para que esa trampa se abre, tiene que causar una resistencia. Yo no me acuerdo cómo es esto porque no soy experto en trampas, pero tiene que causarle más dolor al oso al empujarlo para atrás para librarlo de la trampa. ¿Cómo lo está percibiendo el oso? Que le está dañando. ¿Pero qué está haciendo el hombre? ¿Algo para el bien o para el mal del oso? Algo para el bien. Ahora recuerden, el oso no puede comprender lo que el ser humano comprende. Ni tampoco el ser humano puede comprender lo que Dios está haciendo por nosotros. Y a veces el ser humano precisamente está en una trampa así, y Dios está intentando ayudarlo, pero para ayudarlo tiene que pasar por más dolor temporal para poder lograr el objetivo final de rescatarle, pero el hombre no lo entiende. Y por eso cae en esa objeción. Ahí está el famoso oso y la persona valiente. Bueno, a ver, ¿alguien me puede leer esto? ¿Cómo puede un simple infinito humano estar seguro de que la infinita sabiduría no toleraría cierta maldad de corto alcance a fin de obtener unas fuentes de largo alcance que no vislumbraría? Hay una ética por ahí que el fin justifica los medios, ¿no? Okay. No es que Dios está en esa ética, pero a veces para poder lograr nosotros cosas que tenemos que causarle a una persona mayor dolor. Okay. Vamos a usar ejemplos que van a tener en sus vidas. Mujeres, algún día desean casarse, algún día desean tener un bebé. Okay. Ese bebé se va a enfermar, tarde o temprano se va a enfermar. Para poder curar su enfermedad, el doctor va a tener, o la enfermera va a tener que sacar una jeringa, y ustedes van a tener que ver que el doctor va a penetrar la piel de su hijo o de su hija, y el bebé que no entiende va a chillar y te va a ver a ojos suplicando: ¿y por qué estás permitiendo esto? Si me amas, ¿por qué lo permites? Porque es para tu bien. No lo entiende el bebé porque no tiene el poder para razonar. Así somos los seres humanos nosotros con divinidad. Creo que a veces Dios hace lo mismo con nosotros y no comprendemos el por qué lo hace más de lo que el oso comprende la motivación del cazador. Así como el oso debió haber confiado en el cazador, también nosotros debemos de confiar en Dios. Bueno, moviéndonos para avanzar un poquito, para contestar a esta objeción, hay que entender dos perspectivas. Una que es la fe y otra que es la razón sin la fe, porque hay razón con fe y razón sin fe. Le voy a llamar esta parte razón, fe y perjuicio, para ver cómo que están actuando. Esto PowerPoint se los puedo mandar también, ¿eh? ¿Te mandé el último? Sí, yo le mandé el último PowerPoint a ella y se lo pudo dar a todos, ¿eh? Hola, hola.
¿Ok? Razón, fe y prejuicio. Ok. A ver, ayúdeme para que no use mi voz. A ver, Larisa. La fe puede existir solo en un mundo donde ella es difícil. No tengo fe en que 2 más 2 es igual a 4, ni en el sol del mediodía. Eso es indudable. Eso tiene que hacer un esfuerzo de fe para encontrar a Dios. Ok, es un resumen, no es exactamente como lo dice el libro. Lo adapté un poquito, pero cuando está en comillas viene del libro, ¿no? Lo van a ver en el libro. Pero lo que me interesó aquí fue este punto. La fe puede existir solo en un mundo donde ella es difícil. O sea, en donde las cosas son comprobables al 100%, que podemos tocarlas, evidenciarlas, eso no es fe, eso es vista. Como 2 y 2 es 4, es una regla matemática. No necesitamos fe para creer que 2 y 2 es 4, salvo que estemos en África, nunca nos hayan enseñado matemáticas. Voy a creer en ti que eso es correcto. Pero para nosotros eso no es fe. ¿Sí? Pero las cosas difíciles como esta, para nosotros, que hay maldad y hay sufrimiento en el mundo, pero al mismo tiempo hay un Dios que ama y está en control, eso es fe, porque la lógica te está diciendo otra cosa. Antes que todo, la evidencia no es necesariamente cierta ni conclusiva. A lo que me refiero es que en este mundo hay evidencia en contra y a favor de Dios. O sea, depende de cómo estás viendo la cosa. Entonces, si tú estás sin Dios y hay sufrimiento, tu perspectiva es, no hay un Dios. Si tú estás en la comunidad de fe y ves el mismo contexto de sufrimiento, tienes otra perspectiva. Hay evidencia para y en contra. El famoso santo Agustín de Hipona dijo, si no hay Dios, ¿por qué existe tanta bondad? Y si hay Dios, ¿por qué hay tanta maldad? 2 puntos de vista. O sea, viéndolo por un lado, si no hay Dios, ¿por qué existe lo bueno? ¿De dónde sale lo bueno? ¿Es genético de parte del hombre? Y si hay un Dios, ¿por qué hay tanta maldad? Son el mismo concepto visto de 2 puntos de vista. Ok. Entonces, contraria a la razón, la que se inclina fielmente a la evidencia, la razón sin fe, la fe prejuzga. Eso es, que tenemos un filtro que nos permite ver como otros que no tienen fe. Digo, no como otros, no como otros que no tienen fe. O sea, la fe es un filtro. Entonces, ustedes cuando ven las circunstancias que le lleva a una persona a decir, no hay Dios porque veo tanta maldad y sufrimiento, ustedes tienen una perspectiva muy diferente, que están prejuzgando la situación. Y eso no existe para las personas sin Dios. Por eso es tan difícil para ellos esta objeción. Bueno, a ver, ya casi estamos, ¿no? No, de los que nos fuimos ya regresamos, todos. ¿A dónde? A lo de la actividad. Ok, muy bien. Ok, rápido alguien ahí porque se me está terminando el tiempo. Imagínense que un policía entra a este cuarto y dice que acaban de capturar a mi esposa en el acto de asesinar a 13 vecinos, cortándoles las cabezas y que tienen testigos. Me reiría de él y le diría, no, esto no puede ser, usted no la conoce como yo. Me pediría, ¿a dónde está su evidencia? Le respondería, es diferente a la de ustedes, sin embargo, existe evidencia que esto no puede ser. Así que prejuzga. Ok, entonces vamos a tratar de desempacar esto y entenderlo un poquito. Entonces, vamos a escoger aquí una buena mamá. Vamos a escoger aquí a Areli, ¿no? Areli, mamá. Ok. No, tú no eres mamá todavía. Areli, mamá. Ok. ¿Qué pasa este escenario? Viene a ti la policía y te dicen, tu mamá ha matado a ¿cuántas personas ahí? Y les cortó la cabeza. Y tú dirías, ay, qué bueno que encontraron al culpable. No, dirías, no, ¿por qué? No, porque, o sea, para tal nivel de violencia. O sea, creerías algo menos. Algo menos. ¿Estarías dispuesto a creer algo menos, pero no que tu mamá sea capaz de matar y decapitar a 3 personas? Ok, ¿por qué? Porque toda tu relación de vida con ella te da una certeza que eso está completamente fuera de carácter de tu mamá y no vas a creer aunque tengan testigos. Entonces, tu experiencia con tu mamá te está causando que defiendes a tu mamá aunque no tengas ninguna evidencia. No hayas estado ahí simplemente porque conoces a tu mamá. Entonces, la fe actúa en una forma así.
porque conocemos a Dios, conocemos algo de su palabra. Cuando pasan situaciones en donde no hay evidencia, concluimos, eso no es de mi Dios. Tiene que haber otra explicación. Aunque todo apunte a que esto sucedió así y es por esto, tiene que haber otra explicación para esto. Es en ese sentido que lo de la comunidad de la fe ven la maldad y el sufrimiento de una perspectiva y llegan a una conclusión, y a los que no son de la comunidad de la fe ven la maldad y el sufrimiento de otra perspectiva. Entonces el deber nuestro es cruzar las líneas, y sí se puede. O sea, sí se puede, lo vamos a hacer, nada más no en esta clase, en la próxima. ¿Okay? Mi prejuicio es razonable porque se basa en la evidencia que he acumulado en mi experiencia, aunque esa no sea aceptada en una corte o ante un juez. De modo que alguien que conoce a Dios tiene evidencia y por lo tanto prejuicios basados en esa evidencia, lo que no tiene una persona que no tiene a Dios. Esas son las dos perspectivas de la razón y la fe, o la razón sin la fe. Bueno, no me acuerdo quién dijo eso porque no lo puse en citas. Ay, perdón aquí, esto debe estar en citas, pero no me acuerdo quién lo dijo. No viene del libro, no viene del libro. Se me olvidó ahí, es del internet, de una fuente. Bueno, de todos los desafíos lanzados al cristianismo en los tiempos modernos, este es el más difícil de contestar. Especialmente para aquellos que han soportado un gran sufrimiento, porque para ellos no es un tema filosófico, es un tema muy personal y muy emocional. Aquí, para nosotros es algo cerebral, filosófico, pero para los que han visto el sufrimiento, es muy personal. Ahora, rápidamente, ¿cómo lo puedo hacer en 15 minutos? ¿Cómo responde la Biblia a este problema? Les voy a dar 3 casos. ¿Okay? Y esos 3 casos son bien conocidos, no los tengo que explicar mucho. ¿Nos da la Biblia algunas pautas para poder entender esto, comprender un poquito esta situación? Sí. Primero nos da un libro completo, que se llama el libro de Job. Y el libro de Job básicamente es para contestar esta pregunta. Porque Job, ¿era buen hombre o era mal hombre? Era buen hombre. ¿Ok? Dios permite. Ahora, Job no sabía esto. Los amigos de Job no sabían eso. Ni la esposa de Job sabía esto. Solamente lo sabía Dios y lo reveló para que nosotros lo entendiéramos después. Pero Job había trabajado duro toda su vida, era un hombre recto, un hombre justo, que amaba a su esposa, amaba a sus hijos, amaba a la gente, era buen hombre con los demás y amaba a Dios. Y porque hubo un encuentro entre Satanás y Dios, Dios permite que Satanás toque, intervenga en la vida de Job. Le quitó toda su prosperidad, perdió todo lo que era material. Y después le dan la noticia que todos sus hijos murieron cuando el techo de la casa cayó. Solamente sobrevivió su esposa, que era bien criticona, como vamos a ver después. ¿Okay? Ese es el caso. Y la reacción de Job fue esta. Al llegar a este punto, mostró su luto. Entonces dijo, desnudo salí del vientre, desnudo de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. ¿Cómo él pudo decir esto cuando no tuvo ninguna culpabilidad y perdió absolutamente todo? Sus pertenencias físicas, sus hijos, hasta su propia salud. ¿No debería mejor estar maldiciendo a Dios? Ahora, eso es exactamente lo que su esposa le dijo, Job, tú debes estar maldiciendo a Dios por todo esto. Ella sí enloqueció. Y después vinieron sus amigos famosos, que a través de su filtro dijeron, para que esto sucediera en tu vida, tendrías que haber hecho, pero sumamente mal, para que Dios te castigue así. ¿Estaban bien los amigos? No, estaban equivocados, no veían todo. ¿Estaba bien la esposa? También estaba completamente equivocada. ¿Estaba bien él? Sí. Pero ¿cómo pudo llegar a esa conclusión si no vio esa escena celestial entre Dios y Satanás? Por el filtro de la fe. O sea, su previa experiencia con Dios no le permitió maldecir a Dios porque conocía a Dios. Dios no me haría esto si no hubiera un propósito detrás de todo. Confío en Dios. Vamos a ir al caso de José. Ok, bueno, José quizás merecía un poquito de maltrato con sus hermanos, ¿no? Porque como parecía que un poquito orgulloso por la ropa que el papá consentidor le había dado y también por la actitud un poquito hacia sus hermanos. Entonces sus hermanos no lo querían mucho, era el favorito del papá y no trabajaba y ellos sí. Entonces habían ciertas cosas, pero
no creo que merecía lo que sucedió en su vida, que los hermanos lo vendieron a la esclavitud en Egipto. Y años después, cuando el papá había fallecido y los hermanos que estaban en Egipto temían que ahora se iba a vengar de ellos, José contestó en esta forma, y es tremendo esta lección. No tenga miedo, porque tenía miedo de él. ¿Puedo acaso tomar lugar de Dios para vengarme? No. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. O sea, que entendió al final, mira, todo lo que ustedes hicieron, ustedes son culpables porque lo hicieron para hacerme mal a mí, pero Dios, que es más grande, usó la maldad de ustedes para crear este bien. Si no me hubieran vendido en esclavitud, yo no hubiera estado en esta posición para ayudarles a ustedes y al resto de Egipto. Y por último, el caso de Pablo, que fue maltratado injustamente como siervo de Dios, fue perseguido, una vez lo dejaron por muerto, tenía una enfermedad que Dios no le quitó y servía fielmente a Dios, y Pablo escribe, con esa relación que él tiene con Dios, a pesar de todo lo que estaba sufriendo y el mal que había experimentado, ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas, y cuando dice todas las cosas incluye el mal y el sufrimiento para el bien de quienes le aman. Tarde o temprano se va a ver la respuesta de Dios en todo esto. Veremos con claridad. Puede ser que ni aún en este mundo lo veamos, pero otra vez estamos viendo esto a través del filtro de la fe, por nuestra experiencia con Dios. Cuando lo vemos del otro lado, sin la fe, se ve muy diferente, se ve muy oscuro el caso. Al final aprendemos que tal vez nunca sepamos la situación, pero debemos confiar en nuestro Dios soberano. Esa es la verdadera respuesta para nosotros que somos de la fe. Pero todavía queda caso de cómo vamos a responder esa objeción para aquellas personas que no son de la fe. Eso es la próxima semana. Estoy introduciendo el tema. El teísmo cristiano es la única cosmovisión que puede darle un sentido al problema del mal y del sufrimiento, porque si no hay Dios, es inexplicable todo esto. O sea, es injusto que inocentes sufran, y si no hay Dios y no podemos echar la culpa a Dios, entonces no tiene sentido todo lo que está pasando en esta vida. Cuando nos pregunta qué tanto le importa a Dios el problema de la maldad y el sufrimiento, nosotros como cristianos podemos señalar la cruz y decir, así le importa, porque realmente permitió el sufrimiento de Cristo para aliviar el sufrimiento y la maldad en este mundo, que tarde o temprano va a desaparecer. Entonces, eso es a través de nosotros. Por último, ya, este es el último punto, hay que reconocer una lógica diferente. ¿Recuerdan lo que dijo Epicuro? Que si Dios es bueno y está dispuesto a prevenir la maldad y no lo hace, es malo. No. Si Dios es poderoso y dice que lo va a hacer y no puede, si no es omnipotente, si está dispuesto, aunque podría hacerlo y no lo hace, o sea, tiene el poder, pero no el deseo, es perverso. Ya se acuerdan de esta lógica, ¿no? Que es entendible. Ok. Esta es una manera diferente de ver la misma situación, pero contestándolo en otra forma. Si a un estudiante le doy 90 puntos y a otro 80, eso presupone que 100 es la verdadera norma. O sea, todos sabemos que hay una norma. Entonces, cuando estamos hablando de la maldad y el bien, o lo bueno y lo malo, ¿de dónde conseguimos la norma de bondad por la que juzgamos el mal y el bien? ¿De dónde viene eso? ¿Está en el DNA? ¿El código genético del ser humano? Si empezamos a hablar de un bien o un mal, tiene que haber un marco de referencia para poder decir esto es bueno y esto es malo. Porque si no sería un caos la sociedad. Lo que tú dices es bueno y ella dice que es malo, ¿quién va a intervenir aquí para decir quién tiene la razón? Tiene que haber una referencia, un marco. Entonces, al ver este problema de que si Dios existe y Dios es amor y todo eso, presupone, cuando hacemos esa pregunta, que hay un marco para contestar qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, ahí los dejo así como, perplejos, porque estaba calculado para terminar para el concierto y lo logré. Son las 6 de la tarde. ¿Okay? Entonces, la próxima semana, la segunda parte de la primera objeción, si hay un Dios amoroso, ¿por qué gime este mundo bajo tanto sufrimiento y maldad?